Bienvenidos amiguitos a la escuela sabática de primarios. ¡Feliz sábado! Vamos a cantar Bienvenido seas tú a la iglesia, bienvenido seas tú a la iglesia. Para empezar, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias por levantarnos a otro día más para escuchar más a tu palabra. Y gracias por tu palabra y bendícelo ahora que vamos a abrirla y que vamos a cantar más himnos y alabanzas a tu nombre. Gracias por traernos aquí al lugar donde podemos aprender y escuchar y alabarte a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar nuestro canto de tema, que es Yo temprano busco a Cristo. Vamos a cantarlo juntos. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo a Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo puesto voy. Sé su voluntad divina, aunque tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar, yo confiando en su promesa, hoy invítalo a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente la amaré. Yo ferviente le amaré. Ahora vamos a escuchar a una hermosa historia de la Biblia. Y vas a necesitar a una Biblia así como yo.
Hola amiguitos, bienvenidos a otra escuela sabática de primarios. Estamos muy contentas de que nos están acompañando en otro lindo sábado. Aquí estamos con ustedes otra vez, Angélica y yo, su maestra Giselle. Así que bienvenidos otra vez. Hoy día tenemos una historia muy emocional, pero vamos a entrar porque tenemos que pensar en esta historia. Y el título es El mayor regalo de amor. Sí, y el énfasis nos dice que Dios es justo y recto, y Él es amoroso y amable. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú nos dejaste tu ejemplo, que tú, Señor, eres muy amoroso, muy amable, y nos diste el mejor regalo que podríamos tener en el mundo, tú y tu vida. Para nosotros, Señor, para que nosotros podamos vivir. Acompáñanos en esta lección, en este estudio de tu Biblia y bendícenos con tu Santo Espíritu para poder entenderla y a nuestros amiguitos también. En nombre de Jesús, amén. Amén. El versículo para memorizar dice: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, no sé si se acuerdan que Pilato estaba escuchando la discusión de los líderes judíos acusándolo a Jesús. Y de repente ellos dijeron que Jesús era de Galilea. Eso le dio una idea a Pilato. Herodes era el que gobernaba Galilea. Entonces él se le ocurrió mandar a Jesús allá donde Herodes y al mismo tiempo haría las paces con él porque no se llevaban bien, habían tenido muchas discusiones y estaban en muchos desacuerdos. Pero sabes, los dos eran malos, pero él quería hacer las paces con Herodes para volver a ser amigos. Pero miren nomás, se querían hacer amigos condenando a un hombre inocente, Jesús. Bueno, cuando Jesús llegó a donde Herodes estaba fascinado. Él quería verlo a Jesús por mucho tiempo porque había escuchado que él había hecho muchos milagros. Y cuando él había escuchado de los milagros de Jesús, él pensó que era Juan el Bautista, que había resucitado. ¿Por qué? Porque Herodes lo había matado a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y entonces él tenía miedo. Dice, todo el mundo decía, es Elías, es un profeta. Pero Herodes dijo, no, es Juan el Bautista resucitado. Y entonces cuando vino Jesús al frente de Herodes, Herodes lo miró. Y Herodes ya había visto, él había tratado con muchos criminales. Entonces, igual que Pilato, entonces apenas vio a Jesús, de inmediatamente se dio cuenta que Jesús era inocente. Pero él quería ver los milagros de Jesús. Él quería ser entretenido. Y entonces se propuso y le dijo a Jesús, si tú me haces un milagro, y trajo unos enfermos para que Jesús los vea, si tú sanas a unos de estos enfermos, yo te dejo libre. Así le dijo Herodes. Bueno, pensemos en eso. ¿Alguna vez él hizo algo por su propio beneficio? ¿Para beneficiarse a él mismo? Nunca. Y nunca lo haría. Jesús nunca haría un milagro para salvarse a sí mismo. Y sin embargo, Herodes lo empujaba y quería que lo haga. Y comenzó a burlarse. Y los judíos, los líderes judíos que estaban allí porque lo habían seguido, tenían miedo cuando Herodes le hizo esa propuesta a Jesús, porque ellos sabían que Jesús sí había hecho milagros y era capaz de hacer milagros. Ellos habían visto los milagros de Jesús y estaban con terror y estaban ahí pensando, ojalá que no haga ningún milagro porque ahorita sí nos va a mandar de vuelta a casita para abajo, nos va a castigar Herodes. Pero Jesús no estaba ni en el lado de los líderes judíos ni en el lado de Herodes. Él no iba a satisfacer a nadie. Así que no respondió ni una palabra a Herodes y no hizo ningún milagro. Y entonces Herodes se enojó, se burló de él, habló mal y lo mandó de vuelta a Pilato.
Ok, ahora Jesús está al frente de Pilato y Pilato ahora tiene que juzgarlo, pero él no quiere juzgarlo, pero él tampoco quiere decepcionar a los líderes judíos. Él quería complacer a los líderes judíos y también quería complacer a Jesús, quería dejarlo libre. Y sabes que cuando Jesús lo trajeron de vuelta al frente de Pilato, justo cuando estaba al frente de Pilato, uno de los soldados trae una nota, una carta. La carta era de su esposa. ¿Y sabes qué le dijo su esposa ahí en esa carta? Vamos a ver en Mateo capítulo 27, versículo 19. Dice: y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este hombre justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato se sintió aterrorizado. Y al mismo tiempo los líderes judíos comenzaron a hablar de Jesús y le decían que Jesús había confirmado que él era el Hijo de Dios. Peor, estaba con más miedo. Él no quería matar a Jesús, él no quería condenarlo, no quería ni tener nada que ver con Jesús. Entonces Pilato quiso hablar otra vez con Jesús y lo llevó aparte y le preguntó en Juan capítulo 19, versículos 7 al 11. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo, mucho más miedo. Y entonces entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dijo nada, no le respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hables? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, de lo más alto del cielo. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces le dijo: no, tú no tuvieras nada, ningún poder, si mi Padre del cielo no te lo hubiera dado. Pero no te preocupes, que el pecado más grave lo tienen aquellos hombres que me entregaron a ti. Pero igual todos van a ser culpables, ¿verdad?, de la muerte de Jesús. Luego los sacerdotes dijeron que si Pilato dejaba libre a Jesús, César, el emperador romano, pensaría que no le era leal. Eso asustó a Pilato todavía más. Podía perder su puesto e incluso su vida si César creía que él no era leal. Entonces, cuando Pilato sacó a Jesús de nuevo, le dijo a los sacerdotes lo siguiente, en el versículo 13 al 15. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y le respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Pilato había hecho todo lo posible para salvar a Jesús de la crucifixión. Todo excepto decir con valentía que Jesús era inocente. Él no dijo eso. No fue valiente para decir: no daré mi permiso para que sea crucificado. Eso, si hubiera dicho eso, hubiera sido valiente. Entonces, ¿qué pasó? Lo contrario pasó. Pidió una vasija con agua, a lavarse las manos. Dijo a la gente que estaba demostrando que él no tenía nada que ver con esta decisión y que la decisión era de ellos. Vamos a ver exactamente cómo lo dijo en Mateo 27, 24 al 26. Dice: mas viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato trajo a un malhechor, a un criminal, a un asesino que lo habían
detenido por matar a unas personas, quién sabe cuántas personas mató, pero él estaba en la cárcel y lo trajo y dijo, aquí seguramente me voy a librar de crucificar a Jesús. La gente se va a dar cuenta que el malhechor es el malo y a él van a condenarlo y van a crucificarlo y no a Jesús. Así que esto va a ser fácil. Entonces lo trae al malhechor que se llamaba Barrabás y le dice a la gente, aquí escojan, ¿a quién voy a dejar libre? Porque tenían la costumbre también en ese entonces, en la Pascua, de dejar a un malhechor libre. Entonces él pensó, seguramente van a elegir a Jesús, porque van a ver claramente que Jesús es totalmente inocente al lado de este hombre que era un criminal, un asesino. Y cuando la gente vio a Barrabás y a Jesús, para la sorpresa de Pilato, dijeron, deja Barrabás libre. Mira, dijeron, suelta a Barrabás. Entonces Pilato soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¡Wow! ¿Y qué le sucedió a Jesús? Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándolo le echaron encima un manto de escarlata. Entonces le pusieron un manto de color púrpura, de color así morado, púrpura. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban diciendo, ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole en la cara, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza con la caña. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horrible! Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos otra vez y lo llevaron para crucificarlo. ¡Qué horror! ¡Qué imagen para más horrible! Dice que mientras los soldados sacaban a Jesús, colocaron sobre su hombro, ¿qué colocaron? La cruz. Que había sido preparada para Barrabás. ¿A quién iban a crucificar entonces en vez de Jesús antes? A Barrabás. Barrabás tenía que haber sido crucificado, no Jesús, pero le dieron esa cruz a Jesús, que la cargue. Quizás Jesús había cargado muchas maderas de pesos similares en el pasado porque él había trabajado en la carpintería, ¿verdad? ¿Te acuerdas con su padre José? Entonces su cuerpo a lo mejor era fuerte y sano, pero ya te puedes imaginar en estas circunstancias que él estaba desfallecido, probablemente se sentía deshabilitado por todo lo que había ocurrido desde el Getsemaní. ¿Te acuerdas que había él llorado y sudado gotas de sangre y encima ahora le habían pegado 100,000 veces, ¿verdad? Y le habían puesto esa corona de espinas. Y ya te imaginas, aunque él estaba fuerte, ya su cuerpo estaba debilitado por tantos golpes que le habían dado, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Era la terrible carga de culpa de nuestros pecados que le pesaba más. Ni los azotes, ni esa corona de espina, ni el maltrato que le dieron fue tan terrible como la culpa de nuestros pecados. Eso es lo que le dolía más. Sin embargo, la gente se reía y se burlaba de él. Él estaba tan débil que se cayó una vez, 2 veces se cayó en el suelo. Y él tenía los hombros ensangrentados, pues le habían azotado. ¿Te acuerdas? Le habían azotado bastante y se cayó otra vez. Jesús había caído ya 2 veces bajo el peso de la cruz que intentaba cargar sobre sus hombros ensangrentados. Nadie sabía que él cargaba algo mucho más pesado que aquella cruz. Simplemente no podía seguir adelante. Pero ¿quién cargaría esa cruz?
Los soldados romanos y la gente de la multitud no querían ayudar. Finalmente, encontraron a un hombre. Marcos 15:21 dice, y obligaron a uno que pasaba, llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Sabes que los hijos de este hombre Simón eran Alejandro y Rufo? Y sus dos hijos eran discípulos de Jesús. Y su papá y el padre todavía no había decidido ser discípulo de Jesús, pero justo él estaba pasando, viniendo del campo, y lo cogen a él para que cargue la cruz de Jesús. Él no sabía qué estaba pasando. Ajá. Y lo cargó con un honor, porque él había escuchado de Jesús, porque sus dos hijos eran discípulos de él. Y cuando vio a Jesús, le dio se movió tanto, el Espíritu Santo se movió tanto en su corazón, que fue un honor para él cargar la cruz por Jesús. Simón no conocía realmente a Jesús, pero sus hijos eran discípulos de Jesús, y después de cargar la cruz de Jesús, Simón también se convirtió en uno de sus discípulos. Pero ¿dónde estaban los discípulos más cercanos de Jesús? Los sacerdotes y gobernantes se habían prometido que si Jesús les era entregado, no harían daño a sus seguidores. No habían molestado a los discípulos, así que los discípulos seguían tristemente a la multitud desde atrás. Ahí estaba. Juan acompañaba a María, la madre de Jesús, y todas las otras mujeres, María Magdalena y todas las otras, estaban allí con la multitud, siguiendo a Jesús con su cruz. Y lloraban esas mujeres. Dice que María, la madre de Jesús, anhelaba consolar a su hijo y ayudarlo, pero no podía consolar a su precioso hijo. Su corazón se partía al ver cómo lo trataban. Incluso llegó a preguntarse si él era realmente el Mesías. Los amigos de Jesús esperaban que aún en ese momento Jesús demostraría su poder. Sabían que podía librarse del trato terrible que le estaban dando a sus enemigos. Cuando María vio a los crueles soldados clavarlo en la cruz, se desmayó, y los discípulos tuvieron que llevársela. Mientras tanto, Pilato estaba enojado consigo mismo. Sabía que había sido un cobarde y que Jesús era inocente. Escribió un letrero que fue clavado en la parte superior de la cruz. ¿Qué decía este letrero? ¿Cómo querían los sumos sacerdotes que se cambiara? Bueno, nos dice la Biblia en Juan 19 al 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y lo puso en diferentes lenguas también. Sí. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron entonces a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, por favor, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Entonces Pilato les respondió: lo que he escrito, escrito, y punto. Jesús estaba colgado en esa cruz ahora, entre las cruces de dos ladrones. Uno de ellos lo maldecía, y el otro observaba a Jesús y recordaba las cosas maravillosas que había oído sobre él. Estaba seguro de que Jesús era el Cordero de Dios, capaz de perdonarnos y salvarnos. ¿Y sabes qué? Este ladrón bueno, no sé si hay ladrón bueno, pero este ladrón que estaba pensando en Jesús de una manera positiva, oyó a Jesús decir: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando este ladrón escuchó decir a Jesús eso, le dio esperanza. ¿Podría perdonar Jesús sus pecados también? ¿Le permitiría estar en su reino? Jesús era su única esperanza,
¿Y sabes qué le dijo? En Lucas 23, 39 al 42, este ladrón le dijo, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿no temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros de verdad justamente debemos morir, porque recibimos lo que merecemos por nuestros pecados. Mas éste no ha hecho nada malo. Y dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Ah! ¡Qué palabras! Le está pidiendo a Jesús perdón. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Lo rechazó? No. Jesús le dijo, en otras palabras, hoy te prometo que algún día estarás conmigo en el cielo. Y Jesús había perdonado los pecados del ladrón. Y eso le trajo paz a su mente. Sabía que algún día estaría con Jesús en su reino. ¡Ay, qué lindo! Con seguridad murió al lado de Jesús crucificado también ese malhechor. Qué precioso es Jesús, ¿verdad? Los pecados de todo el mundo le pesaban enormemente. Esos pecados pronto acabarían con su vida, pero aún en esas circunstancias pensaba en los demás antes que en sí mismo. Perdonó a ese ladrón que estaba al lado de él. Una nube oscura parecía rodear la cruz, pero cuando Jesús pronunció su promesa al ladrón, una luz brillante resplandeció de repente alrededor de la cruz, y el ladrón sintió paz y confianza. Mientras Jesús miraba hacia abajo a la multitud que le observaba, vio a alguien muy especial, a su madre María y a su discípulo Juan. Oh, y tuvo compasión de ellos. Dice, cuando la madre de Jesús se desmayó, los discípulos la alejaron de la cruz, pero más tarde Juan la llevó de vuelta porque ella no soportaba estar lejos de su precioso hijo. Jesús la miró mientras ella permanecía allí llorando. Él sabía cuán profundamente triste y desconsolada se sentía su madre. Y él anhelaba ayudar a su madre. La amaba entrañablemente y sabía que ella necesitaba a alguien que cuidara de ella. Vamos a ver qué dice la Biblia que hizo Jesús. En Juan capítulo 19, versículo 26 y 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué lindo, ¿verdad? Que Jesús es tan compasivo. Él es tan considerado, Él no se olvida de nada, aún en las circunstancias dolorosas que se encontraba, ¿verdad? Jesús sentía cuánto aborrece Dios el pecado. Cuando Dios finalmente destruye el pecado para siempre, aquellos que no hayan pedido perdón por sus pecados sentirán algo parecido a lo que Jesús sintió aquel día. A menos que permitamos que Jesús nos quite, nos limpie de nuestros pecados, estos pecados formarán parte de nosotros y tendremos que ser destruidos junto con ellos. Entonces, a menos que nosotros permitamos que Jesús nos limpie de nuestros pecados, confesemos nuestros pecados, vamos a ser destruidos juntos con los pecados. Jesús se sentía como si su padre lo hubiera dejado completamente abandonado. Aunque nunca a él había pecado, cargaba con todos nuestros pecados y estaba muriendo a causa de ellos. Su muerte tenía que ser como la que sufrirían los pecadores cuando Jesús destruyera el pecado para siempre. ¿Seguiría confiando en su Padre Celestial?
¿Qué estaba Satanás diciéndole a Jesús? ¿Elegiría seguir el plan hasta el fin, incluso hasta la muerte? Era mediodía, pero de repente todo se oscureció. Se hizo una oscuridad muy profunda y durante 3 horas en medio de aquella terrible oscuridad, Satanás hizo todo lo posible para que Jesús dejara de confiar en su Padre Celestial. Le decía a Jesús que los pecados que cargaba eran tan terribles que su Padre tendría que abandonarlo y que moriría para siempre, que no había solución. En su mente, Jesús se sentía solo. No veía posibilidad alguna de volver a vivir. ¡Qué horror! Algunas veces Satanás nos quiere hacer sentir así, que estamos solos, abandonados, pero ese no es Dios. Y tenemos que recordar, porque Dios nos ama y Él siempre está con nosotros. Dijo, nunca nos abandonará, ¿verdad? Y nos dice en la Biblia que en Mateo 27, 45 al 46, que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero a pesar de cómo se sentía, Jesús siguió confiando en su Padre Celestial. Ese es un buen ejemplo. No debemos seguir a nuestros sentimientos, ¿verdad? Porque nuestros sentimientos son mentirosos, son engañosos, no dicen la verdad. Entonces tenemos que ignorar a los sentimientos y confiar en Dios, en Cristo. Y ahora los ángeles querían ayudar a Jesús, anhelaban ayudarlo, pero no podían hacerlo. Eso habría arruinado el plan de salvarnos. Él estaba sufriendo el castigo por nuestros pecados. De repente, la oscuridad que rodeaba la cruz se disipó y Jesús exclamó en voz alta, consumado es. Luego inclinó la cabeza y murió. Jesús había sufrido aquella muerte terrible porque quería salvarnos de ella. ¿Cuánto nos ama Jesús, verdad? Nos ama mucho, 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 mucho. La mayoría de la gente no comprende realmente qué fue lo que mató a Jesús. No fueron los crueles clavos, no fue la corona de espinas, no fue su espalda desgarrada y sangrante. Tampoco fue el dolor que todo su cuerpo sentía aquella tarde de viernes. Fue la terrible carga de nuestros pecados lo que realmente rompió el corazón humano de Jesús e hizo que dejara de latir. Muchas personas inocentes han muerto de formas muy terribles, pero nadie en la historia ha experimentado, ha sentido, ha pasado por la muerte tan espantosa que sufrió Jesús, sabiendo que estaba separado de Dios para siempre. Eso fue lo que pasó Jesús cuando, cargado con la culpa de todos nosotros, de todos nuestros pecados, murió por ti y por mí. Demos gracias a Dios por su gran amor por nosotros. El versículo para memorizar dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Así es, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, mucho, 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 porque moriste en la cruz por nosotros. Tú recibiste el castigo que nosotros nos merecemos porque nosotros hemos pecado. Tú no pecaste y no hiciste nada malo. Sin embargo,
tú muriste para que nosotros no muriésemos así, tan horrible. Te pedimos que nos acompañes en este lindo sábado y ayúdanos siempre a servirte y a ser fiel a ti y amarte con todo nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén. Bueno, nos despedimos y no te olvides que Jesús es justo, amoroso, recto y nos quiere mucho y es amable. Vamos a cantar Corazones Siempre Alegres porque queremos tener un corazón siempre alegre. Cantémoslo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias porque tú nos amas y porque tú nos has redimido a tu pueblo. Gracias por esta historia que aprendimos hoy, tan linda que nosotros podemos aprender de ella. Todas estas historias nosotros aprendemos algo. Es a veces de amor, de perdonidad y de tener fe, de creer en ti. Y gracias porque tú viniste a nuestra tierra para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos a ser como tú en el resto de este día y en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a terminar y cantar. Las clases terminaron.